La gentrificación es un fenómeno que no es nuevo, no es exclusivo de la Ciudad de México y que tampoco es responsabilidad de los extranjeros. En términos generales, la gentrificación es un proceso de transformación urbana en donde algunas áreas de la ciudad, generalmente deterioradas, experimentan una revalorización económica, social y cultural por la llegada principalmente de mayores inversiones. Por ejemplo, en el caso de la Roma Condesa, hubo programas de rehabilitación por parte del gobierno capitalino tras el terremoto de 1985 que prácticamente acabó con la zona. Lo mismo ha ocurrido en otras ciudades, como Nueva York, que durante los 90s se revitalizaron barrios como Soho o Williamsburg, que previamente eran zonas industriales. Esta rehabilitación es uno de los factores que ha incrementado los precios de vivienda. Hacia el 2024, el promedio de rentas en la Ciudad de México llegó a 18,000 pesos. Pero en el caso particular de la Roma y la Condesa, los precios alcanzaron hasta los 38,000 pesos mensuales. Porque a esta rehabilitación hay que sumarle como otro factor que tampoco hay nuevos espacios. Se estima que de las casi 7 millones de viviendas que hay en la zona metropolitana del Valle de México, apenas el 0.5% están en la Roma Condesa. De ellas, pocas quedan disponibles para rentas a largo plazo. En 2022, el gobierno capitalino y Airbnb firmaron un acuerdo para promover a la ciudad como la capital del turismo creativo, con el fin de atraer nómadas digitales, personas que trabajan de forma remota con estancias de algunos meses. Es decir, vivir en zonas con alta actividad cultural y social, que tienen mayor seguridad y espacios rehabilitados, será más caro mientras haya poco espacio para la densidad de población. Pero eso no significa que la gentrificación sea negativa para las ciudades. Al contrario, se trata de una fuente de ingresos para negocios y trabajadores que laboran en esas zonas. Por ejemplo, se estima que la presencia de nómadas digitales en la capital genera una derrama económica de entre 1.400 a 3.700 millones de dólares al año. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya estamos aquí en la mesa de República MX y me da mucho gusto acompañar a Luis Miguel González. ¿Cómo estás? Encantado de estar acá. Muy buenas noches. Buenas noches. Al maestro Gabriel Díaz. Hola, muy buenas noches. Maestro, como siempre, qué gusto verle. Y a Fausto Pertelín, ¿qué tal? Qué gusto. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Gusto de saludarte. Bueno, mañana se cumplen 15 días de una manifestación, una muy violenta manifestación, la verdad. Se destacan muchas cosas, por ejemplo, que no intervino la fuerza pública. Bueno, y el domingo está contemplada una movilización, no sabemos si similar, esperemos que no, contra la gentrificación. Y en medio de estas dos manifestaciones, la que pasó y la que está agendada, el gobierno de la ciudad anuncia un plan, una acción de 14 puntos, que incluye 14 puntos, que incluye varias cosas, pero lo que más llama la atención de todo lo que se presentó ayer son los puntos que tienen que ver con el control, digamos, como si fuera un control de precios, un control de rentas, en una clara intervención de lo que es la propiedad privada. Y esto está generando reacciones, desde luego, en el sector inmobiliario, en el sector que invierte en departamentos, que invierte en casas, que invierte en desarrollos, porque si no pasa otra cosa, porque entiendo que es un bando, pero después va a derivar en una legislación mucho más amplia. ¿Cómo lo ven? Fausto, Luis Miguel. Bueno, a ver, primero lo que yo resaltaría es el tema de la agresión hacia los extranjeros. Porque la primera reacción de Clara Brugada en su momento fue estoy en contra de la gentrificación. Muy bien. Sin embargo, primero hay que condenar la xenofobia, condenar pues esta rabiosa expresión de no querer a los estadounidenses porque no, simplemente. Segundo elemento, hay que ver que México como país pasa por un momento complejo en temas de seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque hay oasis, es decir, la Roma, la Condesa son oasis, son colonias, yo diría, mucho más progresistas con una visión internacional, en donde los extranjeros se asientan muy bien en esas zonas. Por algo será, hay librerías, hay restaurantes, hay terrazas, de alguna manera hay incentivos para atraer precisamente a perfiles del exterior y creo que eso es algo que hay que cuidar. Otro elemento es la economía. La parte de la gentrificación, el gran problema es la escasez, es decir, de departamentos, de casas,
Yo creo que esto lo venimos arrastrando desde muchos años atrás, el propio López Obrador, con un bando, ¿no?, que firmó, imposibilitó la creación de vivienda, ¿no?, en la ciudad, y eso de alguna manera se ve reflejado en la escasez. Es decir, a mayor escasez, el precio crece. El problema del gobierno es que cree que la economía es totalmente irracional, y la economía es racional. No hablar del déficit, no hablar de la economía, de la macroeconomía, no significa que no exista. Es lo que hizo López Obrador durante 6 años. Creo, desde el punto de vista racional, yo tenía un profesor, Javier Benstein, que en la universidad nos enseñaba conceptos como la utilidad marginal decreciente, ¿qué es? Y nos decía, a ver, cuando sales en la noche, cenas o te vas de fiesta y tienes muchas ganas de un taco de pastor, vas a la taquería y el primero que te comas te vas a ver mucho mejor que el segundo mucho mejor que el tercero. Ya cuando entras al quinto o sexto taco, ya te llevas la mano al estómago diciendo, bueno, eso es racional, eso es algo racional. La economía es muy racional. Lo que creo que Clara Brugada, en su momento López Obrador y quizás la presidenta Sheinbaum, piensan que la economía puede ser irracional con una retórica, ¿no?, en donde es mejor que todos jalen hacia la pobreza en lugar de que la clase media aspire a mejorar la situación y la clase de menos recursos también. Entonces, si tuviéramos más desarrollo en la Ciudad de México, con un entorno estético agradable desde el punto de vista lúdico, con más librerías, con más restaurantes, no habría problema de la gentrificación. Vemos a Barcelona, que desde 1992 inició un proceso de gentrificación que es muy complejo, y tan es así que barrios como el Raval, que está al lado de las Ramblas, que es la parte céntrica de Barcelona, sí. Ada Colau, que fue alcaldesa, lo deshizo. Es decir, hoy el barrio gótico, que fue el barrio chino, hay mucha violencia, precisamente porque quiso hacer lo que ahora hizo o está haciendo Clara Brugada. Por eso es asesora de Clara Brugada, Ada Colau. Actualmente. Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Quiero destacar con lo que empezaba Fausto. Estamos hablando de colonias que hasta ahora han sido, o espacios que han sido hasta ahora una especie de oasis. Son zonas que han funcionado razonablemente bien y que muy probablemente no resistan en el tiempo una intervención, vamos a decir, jurídica, quirúrgica mayor como la que se está pretendiendo. Evidentemente, la ciudad tiene zonas que funcionan mejor que otras, y a mí parte de lo que me preocupa a la hora de plantearse como problema, decidimos que es más problema esto, que es un oasis de prosperidad, que otras zonas donde vemos más violencia, marginación, donde vemos deterioro. Hablamos mucho de cuáles son los efectos de la intervención del gobierno. Yo distinguiría entre buenas y malas intervenciones. Mencionaba Fausto, el bando 2 de López Obrador generó que el crecimiento de la vivienda quedara en solo 4 alcaldías o delegaciones en ese momento. El gran problema es, tenemos menos vivienda de la que se requiere, se está produciendo menos vivienda en esta ciudad que la que se produce, por ejemplo, en Monterrey. Mucho de este problema tiene que ver con cómo estamos generando los incentivos a quien construye casas, a quien produce para vender o para rentar. El querer hacer una intervención y luego tener el diagnóstico es parte del problema. No he visto un diagnóstico tan claro, pero sí un intento de enfocar como si el gran problema de esta ciudad fuera que tenemos algunos gringos viviendo en la Condesa, en el lugar que correspondería a nuestros paisanos. Y que no se construyó y que no se planeó. Y así están las cosas, maestro. En efecto, cuando uno lee lo dispuesto en este bando número 1, el anterior fue el 2 de López Obrador, que restringió la construcción de vivienda en las demás delegaciones, en aquel tiempo delegaciones, pues uno se da cuenta de que el problema estructural central es el déficit de vivienda que hay en la capital. Y ante esto, pues la demanda creciente, con disposiciones como esta, no se va a solucionar el problema. Por lo que acaba de decir Miguel, me da la impresión de que en efecto está
es un problema de medio artificial, ¿no? Incluso de alguna manera inducido. Vamos a salir a protestar en una causa que suena muy bonita, ¿no? Los gringos nos están invadiendo, ¿no? Y aflora todo lo que decía Fausto, ¿no? Entonces, primero la disfrazas como una invasión a territorio nacional. Vienen a despojarnos de nuestro lugar en la torre. No. Todas las personas que se sentaron ahí adquirieron o rentaron esos inmuebles con todas las de la ley, con las reglas, ¿no? Entonces no tienes tú por qué irlos a hostigar, ¿no? Lo que también delata la situación presente es una falta de planeación, que no se va a solucionar con estas buenas disposiciones, y le pongo comillas, de que hay que hacer un espacio donde la gente viva con arraigo y se estimulen los valores comunitarios, que también lo señala el bando, ¿no? Ya entramos a una especie de dictámenes de moralina para la sociabilidad, ¿no? Yo creo que la gente, en términos de esa tasa marginal de sustitución que mencionaba Fausto, el querido Javier Beristain, de la señora Robinson, pues va a donde están las mejores condiciones, ¿no? Como lo acabas de mencionar tú. Si está más bonito ahí, si está más limpio ahí, pues yo me voy a ir a vivir ahí si mis posibilidades me dan. Que hay un desplazado, que aquí ese es un dilema también. ¿Tiene más derecho el que llegó primero, nada más porque se asentó primero? Esto me suena también como unas justificaciones pues, que no tienen ningún sentido, ¿no? Yo insisto, el principal problema que yo veo es que no se ha atendido el déficit que hay en la vivienda. Porque pon tú que vayan a controlar, además, no hay peores enemigos de los precios de las rentas, de los alquileres o de los departamentos o las viviendas que los controles, ¿no? Eso se ha probado. Yo no entiendo por qué la gente no lee la historia, y en particular la historia de la Ciudad de México. ¿De esta ciudad? Lo vimos con las rentas congeladas de los tiempos de la guerra. ¿Por qué se deterioró el centro? ¿Por qué? En fin, por tomar este tipo de decisiones que parecen, déjame decírtelo como en los tiempos antiguos, buena ondita, ¿no? Vamos a hacer un espacio donde convivamos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué les vamos a restringir a unos sí y a otros no la capacidad de acceso a esos bienes, ¿no? Yo creo que deberíamos más bien de tener disposiciones para incrementar la construcción y no someterla a estos ajustes o estos controles, como bien se señaló aquí, que lo único que van a hacer es inhibirla más. Si, ¿quién va a querer invertir en construir vivienda con estas disposiciones, ¿no? ¿Quién va a querer aventurarse a hacer una inversión que podría redituar en bien de la ciudad cuando estás topado con esto, ¿no? Y a propósito de lo que señalaba el maestro Díaz, esto generaría, y eso es lo que advierten los desarrolladores, que la intención de estos 14 puntos tenga el efecto contrario, es decir, que inhiba la inversión y que haya otro problema porque se van a encarecer. Para empezar, no va a haber mayor oferta, se limita la oferta y va a ser mucho más cara. Sí, ese es el gran riesgo que se tiene. Es decir, las regulaciones siempre generan problemas que paradójicamente lo que buscaban era precisamente no generar ese tipo de problemas. A mí me parece que el modelo a seguir sería el tema de Barcelona. Yo insisto en ese ejemplo, porque desde 1992 la parte sur de Barcelona, que está junto al mar, estaba llena de industrias, de fábricas, las echaron abajo para crear una zona atractiva para lo que fueron los Juegos Olímpicos de ese momento. Barcelona, a diferencia de México, es 15 veces menor en cuestión de territorio, ¿no? Y está muy gentrificada, está perfectamente bien focalizada, pero más del 50% de la ciudad. Es decir, hay mucha concentración en esa ciudad. ¿Qué ocurrió? Es decir, fue mayor planeación, es decir, sí hubo una planeación. Lo que estamos viendo, bueno, lo que ven ellos ahora es el tema de los cruceros, ¿no? En donde han ido de alguna manera gestionando mejor en los últimos meses. Van a controlar más precisamente para evitar que solamente lleguen los turistas, se queden unas horas y se vayan, sino que de alguna manera la planeación inteligente es que se queden más tiempo, que se queden varias noches y posteriormente se vayan. La parte económica, insisto, creo que es muy, muy racional. Y ese es uno de los defectos de estos gobiernos, que quizás copian más modelos a la cubana, en el sentido de que haya, sí, qué bueno que haya más igualdad, pero en realidad lo que vamos a ver es posiblemente un abandono, como comentas, Gabriel, de colonias o mayor vandalismo, ¿no? Es decir, lo que vimos la semana antepasada es precisamente algo paradójico, es decir, gente que irrumpió en la pues, conferencia, en lo que estaban en el meeting, ¿sí? Y empezaron a lanzar piedras a las casas. Saquearon, robaron,
vandalizaron. Y yo creo que el no tener esa apreciación estética de lo que es la colonia Roma, por ejemplo, de los grandes edificios porfirianos de principios del siglo pasado, y pintarrajearlos como fue la Casa Lam, en donde la policía acompañó a los vándalos, ¿no? Es decir, les abrió el paso prácticamente. Eso habla de que las cosas no están bien en el país. Y yo insisto que de alguna forma la situación de la inseguridad, tanto en el país como en la Ciudad de México, cuando hay ese tipo de oasis, hay que cuidarlos. No hay que aplicar políticas, que tratan de arreglar un problema, pero en realidad no lo van a arreglar. Y generar otros, ¿no, Luis Miguel? No tendría que ser solamente la Condesa, la Roma, sí. Otros polos de desarrollo donde sean lúdicos, donde la gente pueda salir a caminar, a tomarse un café, a cenar. Creo que escuchando los argumentos de los desarrolladores de vivienda me quedan a deber algo y creo que es muy importante. No solo hay un déficit de vivienda, sino déficit de espacios públicos de calidad. Y dejamos de construir ciudad, los políticos porque les gusta más la grilla y las empresas porque ese no es su trabajo. Pero en última instancia, lo que se disfruta de estos oasis de los que hablaba Fausto son no solo las viviendas, sino los espacios, las avenidas. Fausto, no sé por qué insiste en las librerías. Creo que es para muy poca gente. Ejemplo. Pero en cualquier caso, pienso, tenemos un déficit de espacios de calidad que tiene que ver con inversión pública en jardines, en amenidades, pero también con un déficit de seguridad. La gente de manera natural busca vivir o divertirse en zonas más seguras. Creo que es muy relevante lo del bando, en parte porque encuadra en esto como si fuera el mayor problema de la ciudad y en cualquier caso vamos asumiendo esto como una oportunidad para discutir qué ciudad queremos, cómo la queremos. Algunos experimentos hemos hablado de qué efectos tiene hacer una mala regulación. En ciudades donde quieres sobreregular aparece muy fácil el mercado negro. Entonces yo diría un riesgo enorme es que tengas una realidad paralela a la que quisiste regular. Una realidad donde a quien quieres proteger, en algunos casos el inquilino, termina siendo atrapado en un sistema donde todos por fuera. Un efecto de sobreregular es que el dueño tiene pocos incentivos para dar mantenimiento a una propiedad. En buena medida no es solo las casas que se construyen, sino que sigan vivas. En algunos casos son joyas arquitectónicas, pero en otros edificios que se hicieron hace 20 y 30 años, que si no les das el mantenimiento, van poco a poco deteriorando las condiciones en las que se vive, pero también el espacio colectivo. Hay muchas colonias, pero yo pienso rápidamente en una en la Santa María de la Ribera, por ejemplo. Bueno, está resurgiendo, también se está gentrificando, lo mismo que la San Rafael, las viejas colonias porfirianas. Pero un fenómeno de Barcelona, yo creo que también fue la turistificación, ¿no? Lo que le está pasando a Venecia, ¿no? Tienes razón. Yo estuve ahí en lo que fuera, en la Barceloneta, lo que era el espacio de las bodegas, sí. Y estaban abandonadas, y eran cosas, refugio de malvivientes, etcétera, sí. Como buena parte del mercado gótico y eso. Y eso le dio a Barcelona una ventaja competitiva que ahora incluso son víctimas de su propio éxito, ¿no? Sí. Pero en este caso de México, yo creo que los avances de gentrificación son bienvenidos, por ejemplo, si se dan en colonias más degradadas, ¿no? Como la Doctores, que al parecer está siendo también ya siendo objeto de este fenómeno, ¿no? Pero no se trata, yo no es que sea enemigo de que haya reglas, ¿no? Yo estoy a favor de la regulación. Lo que estoy en contra es de los controles. Los precios no se van a estabilizar por medio de los controles. Eso sí, estoy en contra. Luis Miguel, muchas gracias. Encantado. Maestro Díaz. Fausto Pretelín, muchísimas gracias. A Una ustedes. buena